¿Qué tal? Muy buenas tardes, días. Yo soy la doctora Ximena Chao Rebolledo, soy académica de tiempo completo del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y soy también actualmente directora académica de la Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar, que es una publicación de la Universidad Iberoamericana junto con la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Bueno, pues para mí es un gusto estar en este espacio. Empezaré por platicar un poco acerca de lo que es mi línea de investigación. Yo trabajo los procesos de aprendizaje y enseñanza desde un espectro amplio. Me interesa tanto la pedagogía, la didáctica en sí misma, es decir, las metodologías o métodos de enseñanza que puede ofrecer la psicopedagogía o la pedagogía, así como las tecnologías, pero como dentro de una mirada mucho más amplia de lo que son los procesos de aprendizaje y enseñanza, me interesan también en su punto de vista, pues por así decirlo, existencial, en esto que vincula el ser con el hacer y con el convivir, desde esta mirada cultural e intercultural también, esto que nos da el aprender en términos de también aportar a la construcción de la identidad personal, individual, pero también a la identidad cultural, social de una comunidad. Las grandes problemáticas que enfrentamos hoy, la pandemia es solo una evidencia de ello, pero las que enfrentaremos a futuro. Y quisiera mencionar aquí, citando al doctor Schwammer, una de las conflictivas o de las problemáticas más importantes que se presuponen hoy y hacia el futuro, y es la que tiene que ver con lo que él llama las tres grandes divisiones que permean a la humanidad. La primera es la división que existe entre el yo y el otro, a la que él llama la ruptura social, es decir, parecería que cada vez más existe una polarización y una desconfianza entre los individuos o entre los grupos de individuos. Entonces, cada vez vivimos vidas no solamente más aisladas, más solitarias, las personas como individuos, más metidos quizá en nuestros mundos virtuales, en nuestras redes sociales y no realmente socializando, pero también nos encontramos en contextos sociales, políticos cada vez más polarizados, más divididos por las creencias, por las cuestiones políticas o por la situación de la cada vez más grande brecha socioeconómica. Otra de las problemáticas que caracteriza en estas tres divisiones el doctor Schwammer es la división entre el nosotros y la naturaleza, y aquí tocamos otro de mi campo de investigación o de interés, que es el tema de la sustentabilidad y justamente pues su relación con la educación. En esta división entre lo que él llama el nosotros y la naturaleza, es decir, esta ruptura ecológica, parecería que ha permeado a lo largo de la historia, y ya podríamos hablar incluso de centurias, una suerte de división entre lo que sería el ser humano y la naturaleza, en donde nos posicionamos los seres humanos en una mirada antropocéntrica desde la cual parecería que nosotros somos los dueños o tenemos la concesión, la posesión del resto de la planeta, del resto de la naturaleza. Y nos conducimos en una suerte de imaginario o de fantasía en donde esta naturaleza parecería contar con recursos ilimitados de los cuales nos podemos servir igualmente de manera ilimitada. Y ahí, como podemos ir un poco infiriendo, nuestras competencias socioemocionales pues son fundamentales para entender desde una mirada mucho más empática, mucho más comprensiva, que no estamos separados o no nos podemos ver de manera separada de esta naturaleza, es decir, esta ruptura ecológica es una ilusión, probablemente una ilusión derivada de un modelo político, económico, filosófico. Y finalmente, pero no menos importante, el doctor Schwammer postula como tercera división la división entre yo o mí y yo mismo, algo a lo que él llama la ruptura espiritual. Este ahora alejamiento que hay entre mi vida interior, mi capacidad de introspección, mi propia conciencia subjetiva, ¿no? En el cual, pues, el enajenamiento, otra vez, a través de los medios digitales, las redes sociales, la constante infoxicación, diría yo, es decir, esta vertiente imparable de información que nos llega a través de los dispositivos móviles o que nosotros mismos consumimos, en algunos casos compulsivamente o repetidamente, información o juegos o cualquier distractor, digamos, que
de alguna manera esté favoreciendo este alejamiento de nosotros con esta vida interior. Dr. Schwammer llama a esta la ruptura espiritual porque finalmente nos desconecta de nuestra esencia, de quiénes somos nosotros, y nos aleja de esta pregunta fundamental, ¿verdad?, que se hacían los antiguos pensadores, los antiguos filósofos acerca de quién soy yo, ¿no? Y cuál es mi propósito. Y yo creo que estas tres divisiones que postula el doctor Schwammer como problemáticas que vivimos en este momento, en este mundo complejo, y que, bueno, nos esperan todavía con mayor gravedad hacia el futuro, pues tienen que ver también con la forma en la que hemos concebido la educación. De ahí que esta educación socioemocional como la posibilidad de retomar o reconectar con estas competencias más sutiles de orden subjetivo, pues nos pudiera permitir como punto de partida educativo aprender a ser, a convivir, aprender y hacer con un sentido mucho más social, colectivo, empático, con mayor respeto, con una mirada más ética y por supuesto con una autonomía mucho más responsable que nos permite. Una educación que más que enfocarse a la reproducción de conocimientos disciplinares determinados, no que esto no deba ser, debe ser también, tenemos que aprender acerca de las cosas, pero no solamente centrarnos en el aprender acerca del qué, sino también llevar una educación que nos permita de alguna manera preguntarnos acerca del por qué, del para el qué y sobre todo en el cómo. Hoy sabemos que la construcción de bienestar, la motivación y la resiliencia tan importante, esta última a lo largo de esto que ha sido la pandemia por la COVID-19, pues se relacionan con el ejercicio de las competencias socioemocionales. Sabemos la importancia que tiene, por ejemplo, la conciencia emocional y la regulación emocional para poder sobrellevar, para poder aprender a lidiar y a afrontar de manera productiva situaciones tan difíciles, tan estresantes, que generan incertidumbre y en algunos casos incluso angustia y dolor, como ha sido esta pandemia. Y en ese sentido tendríamos que pensar que el desarrollo de estas competencias, esto que llamamos la educación socioemocional, pues tendría que formar parte ahora de una nueva cultura educativa, de toda escuela, y yo diría incluso de las instituciones de educación superior e incluso de los espacios de educación no formal. Es decir, tendríamos que empezar a aperturar esta educación emocional de tal suerte que podamos hablar con mayor normalidad, por así decirlo, con mayor apertura también y con mayor flexibilidad acerca del papel que juegan estas emociones, como decíamos hace un momento, en los procesos de aprendizaje, por supuesto, pero también en los procesos relacionales entre las personas, en cómo afectan o pueden sesgar nuestros procesos cognitivos, nuestra toma de decisiones, y finalmente qué papel juegan o cómo se relacionan con esto que llamaba yo la conciencia del ser, del hacer, del convivir y del estar. La educación socioemocional se puede visualizar desde al menos tres perspectivas o tres ejes de investigación, y una de ellas tiene que ver con educar sobre las emociones. Es importante introducir en el currículo, en los programas, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, el que podamos conocer y ser más conscientes acerca de nuestras emociones. Después también la educación socioemocional tiene que ver con educar con las emociones. Hoy sabemos que las emociones interfieren con las funciones ejecutivas del cerebro, que finalmente son aquellas que se ponen en juego durante el aprendizaje, es decir, la memoria, la atención, la concentración, la toma de decisiones. Todas estas funciones ejecutivas pues están de alguna manera moduladas, vamos a decir así, o permeadas por la vivencia emocional. Entonces, y finalmente, no menos importante, educar desde las emociones. Esta sería la tercera perspectiva, que a diferencia de educar sobre las emociones y con las emociones, educar desde las emociones tiene que ver con aprender y enseñar desde una pedagogía que emociona. Es decir, saber que nuestras metodologías pedagógicas, y esta es también una línea de investigación que yo he seguido al explorar distintas metodologías pedagógicas como los ambientes de aprendizaje y enseñanza autoorganizados, se ponen en acción o se activan ciertas emociones que favorecen el aprendizaje, la colaboración, el diálogo, incluso la convivencia
en el aula. La sociedad que vivimos hoy, al contrario de esta situación, pues de alguna manera favorece justamente la intolerancia a la frustración, la intolerancia a la postergación de la recompensa. Es una sociedad que parecería que todo lo que queremos o todo lo que se necesita o todo lo que necesito para resolver una situación está al alcance de la mano, a un clic, como dicen en el Internet, y vamos dejando de lado, no solamente en términos de los procesos de enseñanza o de la búsqueda de aprendizaje, sino sobre todo en términos del desarrollo de competencias emocionales, vamos dejando de lado la posibilidad de aprender a postergar esa gratificación, de aprender a valorar el esfuerzo y por lo tanto aprender a valorar el aprender como este mecanismo que nos da la posibilidad de transformar y de evolucionar. Entonces, porque si hay algo que sabemos en el mundo hoy es que el aprendizaje pues ahora será para toda la vida, dado que la cantidad de información que se produce y la transformación acelerada que ello genera nos obliga a seguir aprendiendo. Bueno, pues tendríamos que ahora educar desde una mirada que le permita al estudiante, al aprendiz, a nosotros mismos como docentes, tener esta motivación, esta emoción por seguir aprendiendo, por preguntarnos y por saber, sobre todo, que las respuestas a veces no son inmediatas y que por lo tanto necesitamos valorar ese esfuerzo. Estas tres ramificaciones de la educación emocional, el educar sobre, con y desde las emociones, nos pueda dar una nueva base, por así decirlo, para constituir una educación que nos permita cuestionarnos, pero también tomar acciones colectivas, ¿verdad? Críticas, responsables, para lidiar con estas problemáticas que como la pandemia pues ya se aventuran en el horizonte, como nos lo dice el doctor Schwammer, y que van a necesitar de una reinvención, no solamente de las instituciones y de las tecnologías y de la infraestructura que contamos para abordarlas, sino y sobre todo de la conciencia individual y social.